de primera. Acá también está compañero de tercera. Yo soy Iván Goy, soy delegado de segunda cátedra. Estaba hablando sobre lo que es sobre todo lo que es los derechos reales. Estamos hablando sobre lo que es la parte final del matrimonio, ¿verdad? Que hace parte de lo que es, eh, de lo que hace parte de la legitimación, por ejemplo, de todo eso que es importante saber y importante saber detalladamente y más si van a rendir presencial, ¿verdad? Porque hay veces que nos confunde un poquitito y hay que saber diferenciar cada uno de cada uno, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar con la bolilla 20, que es la parte de posesión. Hoy yo estaba dando desde la bolilla 15, vamos a dar hasta la bolilla 25 y mañana terminamos las 28 bolillas, ¿verdad? Que es lo que corresponde al programa. Bueno, hablando de la posesión también hace parte del derecho real. A diferencia, como les dije hace rato, hay una gran diferencia entre tendencia y posesión. La tendencia, la gran diferencia en la posesión es que en la tendencia no se tiene el animus. ¿Qué es el animus? Es justamente ese ser el dueño o la voluntad de ser el dueño de la cosa. Ejemplo, yo tengo un libro y este libro es ajeno, yo soy tenedor del libro. Pero si yo digo que este libro, por ejemplo, hace mucho ya está conmigo, el dueño no me pide y yo digo que es mi libro, tengo la voluntad de que sea mío, entonces ese libro, yo soy poseedor del libro. Por consecuente, es muy importante también hacer esa gran diferencia, ¿verdad? Bueno, la posesión, noción de efectos jurídicos. Para los que no saben, seguramente hay personas que son nuevas. La metodología o la didáctica de trabajo es nada más que ir leyendo y ir explicando los puntos muy resaltantes del programa, ¿verdad? Que nada más que desde la posesión, ya a partir de la bolilla 14, la bolilla 13 creo que es la dote, la bolilla 14, la bolilla 15 ya son meramente cosas muy sencillas, ¿verdad? Solamente que hay que detallar bien lo que son, ¿verdad? Y hacer bien la diferenciación. Bueno, la posesión es el señorío jurídico de hecho, en que el poseedor tiene la mera detentación de una cosa corporal. Usted tiene que tener en cuenta que el derecho real, la característica principal es que la persona es poseedor o tenedor de la cosa. O sea, sobre un bien inmueble, mueble, divisible, indivisible, fungible, infungible, consumible o inconsumible. Es dueño de la cosa. O sea, hace parte de su patrimonio, es poseedor o es tenedor de la cosa. La posesión es el señorío jurídico de hecho en que el poseedor tiene la mera detentación de la cosa corporal, con el ánimo de comportarse como si fuera el dueño de la cosa. Como les dije, la voluntad de tener la cosa, la voluntad de ser dueño de la cosa. Eso se denomina animus. La posesión continua de la cosa da derecho a la adquisición del dominio sobre esta. Ejemplo, la usucapión. La usucapión, cuando una persona utiliza en el derecho romano, después de la reforma de Justiniano, antes solamente era un año y 10 años, uno poseía una cosa y ya era dueño, ¿verdad? Después de la reforma de Justiniano, la usucapión se reformó un poquitito y se puso que tenía que ser 3 años para bienes inmuebles, 3 años de posesión o tenencia ininterrumpida y 10 años de tenencia ininterrumpida para cosas inmuebles o 20 años de manera interrumpida. O sea, por ejemplo, uno poseía, dejaba de poseer, pero tenía que tener 20 años en su poder. La posesión continua de la cosa da derecho a la adquisición del dominio sobre esta. O sea, por ejemplo, la usucapión. La usucapión, seguro muchos conocen, alguna vez ya escucharon, hace parte del derecho civil, son las cosas reales. La usucapión es una posesión de una cosa por un determinado tiempo que posteriormente da derecho a ser dueño de la cosa. La razón natural que da al propietario originariamente sus derechos viene de la posesión por naturaleza. La posesión por naturaleza, como les dije, una de las características es la usucapión o la mancipatio o la mancipi, que es la compra de la cosa, o de las cosas remancipi, ¿verdad? Las cosas que están dentro del comercio. El dominio de las cosas comenzó de modo natural. ¿Por qué hace referencia a modo natural? Ejemplo, el hombre primitivo no es que compraba o hacía comercio con una persona, sino que, por ejemplo, encontraba un pescado, agarraba el pescado y era dueño de la cosa. Eso hace referencia a la posesión natural. O sea, yo soy dueño de la cosa por naturaleza. Si yo encontré una moneda, yo agarro esa moneda y soy dueño de la cosa. Tengo la voluntad de ser dueño de la cosa y eso es una posesión natural.
De ello quedan vestigios en la adquisición de las cosas que se toman del mar, de la tierra y del aire, puesto que pasan a ser inmediatamente de los primeros que hubieran tomado la posesión de ella. O sea que hace más referencia a las cosas que, por ejemplo, uno encuentra en la naturaleza o es dueño natural de esas cosas. Como le dije, el ejemplo del pescado, ¿verdad? Yo me doy pesco, eso no es de nadie, es un bien público, o sea, el río es un bien público, pero las cosas que están adentro no son de nadie. Por consecuente, si yo pesco un pez, yo soy dueño de eso, por posesión natural. Ejemplo, la posesión, aunque en ellos deba concurrir otras condiciones esenciales. La tradición es la entrega de la posesión de la cosa con finalidad translativa, o sea, entregarle a una persona, darle algo de mi posesión a otra persona para que sea de su posesión. Naturaleza jurídica de la posesión. La posesión como derecho subjetivo atribuye dos importantes poderes a su titular. Defender de cualquier perturbación por medio de interdictos y alcanzar la propiedad por usucapión. O sea que, si yo soy dueño de un terreno, si a mí me dan un terreno, yo voy a defender mediante el derecho o de la manera en que yo pueda ese bien jurídico. ¿Por qué? Porque considero que es mío. Por consecuente, yo voy a tener que defenderlo. Ya sea porque a mí vienen, ya sea por la violencia o porque me vienen a atacar para agarrar, obviamente yo voy a defender lo que es lo mío, voy a defender lo que es mi patrimonio, o por medio del derecho, ¿verdad? Por medio de las acciones judiciales de la protección de la propiedad. Por consecuente, esa es una de las naturalezas de la posesión, defenderlo. Y también alcanzar la propiedad por usucapión. Como les dije, la usucapión es ser dueño de algo por medio del tiempo. Como les dije, los romanos atribuían a un bien inmueble 10 años ininterrumpidos, no, 10 años ininterrumpidos o 20 años, no, 20 años interrumpidos o 10 años ininterrumpidos de la posesión. Entonces yo adquiría la propiedad para mí. Los elementos de la posesión son dos, el animus domini o el corpore posidere. ¿Qué quiere decir esto? El animus domini quiere decir que yo tengo la voluntad de ser dueño de esa cosa. O sea, yo digo que este libro del Código Civil es mío. Yo digo que es mío. Y por consecuente, yo tengo conmigo los 10 años, o sea, los 3 años que se necesitaba para el derecho romano, porque esto es un bien mueble, porque se puede mover. Entonces yo digo que es mío. Yo tengo la intención de que sea mío. Y el corpore posidere, que es tener conmigo. O sea que el terreno, por ejemplo, si yo me voy y ocupo y edifico en ese terreno, yo tengo los dos. Yo quiero ser dueño del terreno, tengo el animus domini y el corpore posidere, que yo me voy y me asiento en el terreno, edifico en el terreno, por consecuente ese terreno es mío. Si es que pasan los 10 años ininterrumpidos o los 20 años en interrupción. Tres son las probables orígenes de la posesión. Había, había ciertos teóricos o doctrinarios romanos que decían o que estudiaban la posesión justamente, ¿verdad? Habían dos que decían, o sea, dos escuelas diferenciadas que tenían dos marcadas teorías. Decían que los bienes que están en el mundo no pueden no ser de nadie. Entonces la usucapión es un bien, o sea, una institución válida para adueñarme de algo. Y también de que era necesario de que los bienes inmuebles sean de alguien, de una persona. La acción de un propietario para recuperar sus cosas. Según Pushta, el origen de la posesión hay que buscarlo en el procedimiento romano como motivo del ejercicio de la acción reivindicatoria. ¿Qué es la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es un proceso judicial que se utiliza justamente para reclamar algo o reclamar una posesión que era mía. Por ejemplo, una persona está dentro de mi terreno, edifica dentro de mi terreno, y yo puedo accionar mediante la acción reivindicatoria para que esa persona salga y yo pueda recuperar mi patrimonio. Según Newber y Savini, en el Ager Publicus se apoyan para defender esta hipótesis en los términos posesio, posesor y posidere. La posesión, el poseedor, que designaban el disfrute del Ager Publicus. Dicen que el interdicto de di, que es el interdicto por el cual uno tenía la posesión de algo, y de posesión clandestina se aplicaban solo a los inmuebles, o sea, a los bienes que están adheridos a la tierra. Alegan también que el desarrollo del precario y del infetiusis se originó partiendo de estas tierras públicas, o sea, la utilización de las tierras, porque se supone que cuando existe una entidad que domine un Estado, o sea, una institución que se haga llamar Estado, y haya instituciones estatales, se presupone que todo lo que está
en sus límites territoriales son del Estado. Por consecuente, se tiene que utilizar ese bien público. Según Pacchioni, la Lex Agraria del 643 de Roma, para poner término a las agitaciones que se mantenían por el disfrute de estas tierras, se transformó la posesión del ayer público en propiedad. Desde este momento, los posesores tenían toda la protección concedida a los propietarios quiritarios. La propiedad quiritaria es la adquisición total del bien, o sea, que yo sea dueño sin ninguna justificación, o sea, con todas las justificaciones de un bien. Eso es el derecho quiritario. El derecho quiritario es ser, o sea, la posesión quiritaria es ser dueño total porque yo compré, o sea, ejemplo, yo compro un terreno, tengo el título de mi terreno, el título está a mi nombre, entonces yo soy un propietario quiritario, quiere decir que yo soy dueño total de eso. Por eso el derecho quiritario es el bien más perfecto, o sea, la institución más perfecta del derecho real. La posesión y la tenencia. Como les dije hace rato, hay una gran diferencia entre la posesión y la tenencia. ¿Y cuál es esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la tenencia? Es que en la posesión, el dueño de eso tiene la intención de ser el dueño, tiene el animus, tiene la voluntad de ser el dueño. Sin embargo, en la tenencia, yo solamente soy tenedor. Puede ser un bien ajeno, pero yo estoy ahí, entonces yo soy un tenedor de ese bien. Entonces, la gran diferencia entre posesión y tenencia es que en la posesión yo tengo el animus de ser el dueño de eso. La diferencia con la posesión es que en la tenencia el tenedor no presenta el animus o la acción de ser el dueño. Teoría y crítica quedan expresadas en el punto anterior. La posesión justa, uno para ser dueño de algo, para posteriormente usucapir el bien, necesita ciertas características, ¿verdad? La posesión justa, ¿qué quiere decir esto? Que la posesión justa quiere decir de que mi estadía o mi patrimonio no debe estar viciado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo que entrar, por ejemplo, en un terreno mediante la violencia. Tiene que ser, obviamente, por ocupación. Yo tengo que ocupar de manera de buena fe ese terreno para que pueda el derecho reconocerme a mí como dueño después de haber pasado el tiempo necesario para que yo pueda usucapir esa tierra. ¿Cuáles son los vicios? La violencia, la clandestinidad. Yo no puedo, por ejemplo, coaccionar a una persona mediante la violencia para que me ceda un patrimonio. Yo no puedo entrar por la clandestinidad o cuando se toma posesión en forma furtiva o escondidas. El precarium, ¿qué es el precarium? Yo no puedo rogarle a una persona para que me dé algo. Eso en el derecho romano no estaba contemplado. De buena fe o mala fe. De buena fe quiere decir que yo ocupo ese terreno sin molestarle a nadie. Esto hace más referencia a los terrenos estatales, ¿verdad? Se ocupa, pasan los plazos, es mío. Y de mala fe es que está ya envuelto en vicios. O sea, yo me voy y tengo la intención de hacer algo malo con eso. Lección 21. Queda claro lo que es la posesión. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cómo? ¿Alguna duda sobre esto? Sobre la posesión. No. Bueno, sigamos. La adquisición y la pérdida de posesión. La posesión se adquiere por la aprehensión. ¿Qué es esto? Aprender las cosas quiere decir que yo me voy y usufructúo eso. Yo me voy y me posiciono en un terreno, por ejemplo, yo ocupo. Entonces, eso presupone de que va a ser mío. Si pasan los tiempos necesarios para usucapir, entonces yo soy dueño de esa cosa. Con la intención de tenerla como suya, salvo las cosas adquiridas por sucesión. Las cosas adquiridas por sucesión, obviamente, se hace por el linaje hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Una persona me transfiere los bienes, o sea, mi padre, por ejemplo, yo soy heredero de mi padre, por consecuente, esa persona me hereda sus bienes. Solo cuando se abandona la cosa con la intención de no recuperarla, culmina la posesión. Esto es una figura que se llama la cosa abandonada. Tiene su nombre en latín, pero no me acuerdo. Se llama mujer. La cosa abandonada era eso, una cosa abandonada y la persona tenía que tener intención de abandonar, entonces eso quedaba en stand-by, o sea, quedaba flotando en el aire lo que era, o sea, el patrimonio de esa persona. Si la persona negaba y abandonaba el patrimonio, uno podía agarrarlo como suyo. Obviamente tenía que dar los plazos jurídicos para darse. La defensa de la posesión. ¿Por qué se defiende al poseedor? Los partidarios de la teoría absoluta fundan,
Traten de memorizar esto o entender. Los partidarios de la teoría absoluta fundan la protección concebida a la posesión en el hecho. O sea, ¿por qué se protege al que entra en un terreno para, y doy el ejemplo del terreno porque es lo más fácil, ¿por qué se protege al tenedor o al poseedor de esa cosa? Porque el derecho romano protegía eso. A la posesión en el hecho que esta constituye una manifestación válida y real de la tener algo de buena fe era más que suficiente para protegerlo jurídicamente. Y en consecuencia debe ser protegido. Encuentra la posición misma, sino en consideraciones prácticas jurídicas extrañas a la de Savini. Es de opinión que la posesión por sí misma no merece protección alguna porque no es un derecho. El fundamento de la protección posesoria se encuentra en la violencia que ejerce contra el poseedor. ¿Por qué se protege entonces? Porque justamente el poseedor de esa cosa de buena fe, obviamente sin los vicios, tiene la voluntad de tener la cosa. Y si no le molesta, para Savini, quiere decir que si no le molesta a nadie con su intención de tener o su voluntad de tener la cosa, quiere decir que ese lo debe proteger, se lo tiene que proteger. Entonces, si él cumple los plazos, como por ejemplo la usucapión, que es la figura más representativa de la posesión, entonces se lo protege jurídicamente, se cumplen los plazos, como le dije hace rato, entonces ese patrimonio, ese bien pasa a ser parte de su, o sea, pasa a ser parte de su patrimonio. Interdictos posesorios, acciones posesorias. O sea, que el derecho que el derecho romano te daba para poseer una cosa. Retener la posesión busca defender el estado posesorio actual o inmediato anterior frente a la perturbación de los agresores. La retinendae possessionis era en la antigüedad, en el derecho romano, era una ley o un órgano jurídico que protegía al posesorio actual. ¿Cómo poseéis? Protegía al actual poseedor, o sea, protegía a la persona que demostraba la voluntad de poseer y en ese momento poseía el bien. En el cual, de las dos partes, utruvi protegía la posición del que había poseído la cosa mueble durante la mayor parte del año anterior a la emisión del interdicto. O sea que protegía a la persona que tenía el bien mueble antes, o sea, un año antes de tener, o sea, de salir el interdicto. Así como la ley, por ejemplo, hoy, por ejemplo, protege, la ley, por ejemplo, no es retroactiva, entonces tiene que proteger necesariamente al bien protegido actual. Entonces, en ese momento, hasta que se dicte el interdicto, entonces el bien que en ese momento estaba en disputa pertenecía a la persona que tenía el bien hace un año, hasta que se dicte el interdicto, en ese momento. Recuperar la posesión. Esta es una acción reivindicatoria. Dirigido a reparar el despojo de la posesión. Recuerden que la acción reivindicatoria era volver a recuperar el bien perdido mediante cualquier tipo de movimiento jurídico, lo cual había perdido mi patrimonio. Entonces yo pido una acción reivindicatoria, la recuperando posiciones, entonces yo puedo recuperar mi patrimonio. Pedí por la fuerza, que obligaba al que se había apoderado por la fuerza de un fondo de edificio a restituirlo al poseedor despojado. Esto es, más que nada, por ejemplo, vemos muy a menudo los famosos, los campesinos que se van e invaden las tierras, ¿verdad? Entonces, ellos invaden por la fuerza, entonces se hace una acción reivindicatoria, estas son acciones reivindicatorias también. Entonces hace una acción reivindicatoria para sacarle el inmueble. Y sería más o menos parecido a esto, que obligaba al que se había apoderado por la fuerza de un fondo, de un edificio. O sea que si alguien se apoderaba por la fuerza de mi terreno, entonces yo podía pedir esta acción reivindicatoria para recuperar mi inmueble. Debí armada, lo mismo que el de hace rato, pero sí ellos agarraban mi inmueble mediante las armas. Adquirir la posesión. Eran medidas procesales destinadas a ser adquirir la posesión de cosas no poseídas. Puede ser bonum bonorum, otorgado al heredero pretoriano para reclamar la posesión efectiva de la herencia conseguida por el magistrado. Cuando habla de bonorum o bonitario o algo que sea de bonorum, siempre tengan en cuenta que es algo que el magistrado cede
a diferencia de las otras, que por ejemplo el derecho equitario, yo compro un bien, en el derecho bonitario, yo adquiero el bien mediante una acción judicial. Quod legatorum, conferido al heredero civil y al pretoriano para entender la entrega de las cosas que el legatario se hubiera apoderado sin el consentimiento de ellos. O sea, una acción legal para que el heredero pueda tener su bien que ha sido heredado pero que ha sido utilizado por otra persona. Es al salvianum, dado al arrendador de un fondo a quien no se le hubiese pagado el arriendo a su vencimiento para hacerse poner en posición de los objetos que el colono arrendatario hubiera introducido a la finca. El arrendatario, tengan en cuenta que el arrendatario es la persona que alquila un inmueble o un mueble para la utilización de un bien. O sea, no se puede, el arrendatario no puede usucapir la cosa. ¿Por qué? Porque está la figura de ¿cómo fue el nombre? Del arrendatario sobre esto. Por consecuente, al haber un contrato sobre el mueble o inmueble, entonces no se puede usucapir. O sea que el arrendatario no puede usucapir el bien que está utilizando. El possessorium a favor del bonorum emptor. ¿Qué es el bonorum emptor? El que adquiere el patrimonio. O sea, el bonorum emptor es el que adquiere el patrimonio mediante la acción judicial, para que pudiera entrar en posición del patrimonio que se le hubiera adjudicado a consecuencia del concurso de un deudor insolvente. O sea que, por ejemplo, vemos muy a menudo cuando, por ejemplo, cuando se abre un juicio o un proceso para los herederos y todo eso, si el que murió debía plata, también hace parte de ese juicio. Y a eso hace referencia a esto. Él puede, por ejemplo, adquirir un bien o sea, los herederos pueden llegar a un consenso para darle un bien a él en pago de su deuda. O sea, él no actúa como un heredero, pero actúa como una suerte de acreedor en ese momento en el juicio. Adquisición de posesión. Se adquiere corpore et animo. O sea, yo adquiero algo en su totalidad. O sea, si es un bien material, yo adquiero ese bien. Es decir, con la aprehensión o entrada en el poder de disposición de la cosa y la intención de poseerla a título exclusivo. En cuanto al corpus, la concesión materialista inicial se elastizó hasta no hacer necesario el directo e inmediato contacto con la cosa. Adquisición del animal salvaje desde que cayó en la red. O sea que, por ejemplo, yo adquiero, y voy a darle el ejemplo que da justamente el material, la adquisición de una cosa, por ejemplo, el pescado, cuando cae en la red, yo no entro en contacto directo con la cosa, pero ya es mío. ¿Por qué? Porque entra dentro de mi patrimonio. Es como le dije hace rato, yo soy poseedor de la cosa, por más que yo no entre en contacto directo con esta. El animus, el sui iuris infans. Al igual que los dementes, no podían en la época clásica tener animus, pero Justiniano admitió que pudiera entrar personalmente en posesión con solo la autoridad de su tutor. Los dementes, personas que tenían cierto retraso mental, o los idiotas, no tenían decisión propia. Por consecuente, necesitaban un tutor o un curador. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos podían entrar en un pleito judicial para adquirir una propiedad, pero con el permiso de su tutor o su curador. Eso justamente es el fin de la curatela o de la tutela. Solo se podía adquirir la posesión por intermedio de otros cuando éstas estaban sometidas al pater familiar. O sea, para que, por ejemplo, yo pueda adquirir un patrimonio, o sea, un bien, pero si yo era una persona leni iuris, el pater family era el que adquiría en mi nombre. Conservación de la posesión. Se conserva mientras hay coexistencia del corpus y el ánimos. O sea que yo soy dueño, amo y señor de la cosa, siempre y cuando yo tenga la voluntad de ser dueño y esa cosa siga existiendo. Excepción y atenuaciones. Se seguía conservando solo ánimo de la posesión de fundos destinados al pastoreo alternado durante el año. Cuando estos eran abandonados por los pastores, se mantenía la posición sobre el esclavo en fuga y se adquirían las cosas por él adquirida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde yo podía ser dueño de la cosa? Y hay una cosa muy simpática porque, por ejemplo, si yo era una persona que era dueño de un esclavo, si el esclavo se escapaba, yo seguía siendo dueño del esclavo. ¿Por qué? Porque seguía siendo un material. Por consecuente, si el esclavo se iba y robaba algo y entraba dentro de su patrimonio, como el esclavo era una persona
era una cosa, no tenía el status civitatis ni el status libertatis, por consecuente las cosas que él adquiría pasaron a ser míos, o sea, pasaban a mi patrimonio. El derecho justiniano, los casos antes excepcionales de posesio ánimo de tentata, posesión mantenida solo por la voluntad, se hicieron regla con la sola exigencia de la existencia del corpus al comienzo de la posesión. O sea, si yo ya era tenedor de la cosa, sin el animus o sin la voluntad de tener la cosa, yo ya tenía, o sea, ya corrían los plazos para que yo pueda ser dueño de esa cosa. Con la reforma justiniana, solamente al existir la cosa, y yo estar ahí en el momento y espacio adecuado, yo podía ya ser poseedor de la cosa. Subsistencia del animus. Criterio elástico. Se considera que la posesión se mantiene durante la sobreviniente enfermedad mental del poseedor. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tenía la voluntad de ser el dueño de la cosa y posteriormente yo me enfermaba mentalmente, ya no podía, necesitaba un curador, yo seguía siendo el dueño de la cosa. Mi cosa no dejaba de terminar o no salía de mi patrimonio. Eso es justamente lo que le dije hace rato. Cuando yo adquiría una cosa, esa cosa era eterna. Hasta que si yo decidía vender o si yo heredaba esa cosa mediante la tradición, esa cosa seguía siendo mía. Por más de que yo tenga una enfermedad mental o tenga un impedimento natural de seguir teniendo privilegio sobre las cosas. Pérdida de posesión. Las pérdidas voluntarias, el abandono o la tradición. El abandono, si yo abandono mi cosa, eso se pone a disposición del Estado y posteriormente, si yo quiero hacer algo, o sea, si el Estado quiere hacer algo con eso, se arma una acción judicial o, o si, por ejemplo, alguien ocupa eso, van a pasar los plazos, van a correr los plazos y va a ser de él. La tradición, la entrega de la cosa. Si yo me voy y le entrego, por ejemplo, no sé, mediante mi derecho real sobre la cosa, si yo me voy un terreno, agarro y le entrego a Víctor, mediante la tradición, solamente le entrego a él, entonces esa cosa deja de ser mía y pasa a ser de él. Esas son pérdidas de posesión voluntarias. Las pérdidas del corpus, el esclavo que huye se extravía, pasa, el esclavo que huye pasa a no ser más de mi patrimonio. Hay ciertas excepciones, ¿verdad? Hay ciertas excepciones cuando el esclavo es tomado otra vez, él vuelve a ser mío. O sea, que nunca deja de ser, pero si no vuelve a aparecer, ya no es mío. Destrucción de la cosa, o sea que si la cosa se destruye, la cosa mueble, o la cosa inmueble se destruye, o se vende, o pasa cualquier tipo de cosa con esto, deja de ser mi patrimonio. Robo de la cosa, esto más hace referencia a las cosas muebles, ¿verdad? Por ejemplo, viene y roba mi libro, eso deja de ser mío. La incorporación a otra cosa. Cuando una cosa mueble se incorpora a una cosa inmueble en otro, ya no siendo mi patrimonio, entonces esa cosa mueble deja de ser mío. La muerte del poseedor no se transmiten a herederos. No podía perderse por el solo ánimo de la posesión por el demente ni por el infante. O sea, yo no podía perder mis cosas, no podía perder mi patrimonio, porque si yo tenía alguna enfermedad mental, salvo en este último caso con la interposición de las autoritas del tutor. O sea que si yo, por ejemplo, mi tutor estaba autorizado para disponer de mi patrimonio, yo siendo un enfermo mental. Defensa de la posesión. Jurisprudencia clásica, el corpus o el corporo possideri, relación material o física de la persona sobre la cosa, el animus possidendi, como le dije, le expliqué hace rato. La defensa de la posesión, o sea, yo voy a defender mi posesión teniendo la voluntad necesaria, voy a defenderlo mediante el derecho o mediante mí mismo. El del secuestro, el del precario, el del pignus o la concesión del ager vectigalis, variante del ager publicus o de la infiteusis o el de la superficie. Interdictos posesorios. Los interdictos posesorios también son de las herramientas de protección ¿cómo se dice? Las herramientas de protección del patrimonio. Órdenes del magistrado despedida a pedido de parte a una persona determinada para que restituyera o exhibiera algo, estuviera o abstuviera de un proceder. Eran producidos sin verificación previa a los hechos invocados por el peticionante. De allí que fueran órdenes condicionales para el destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Esto justamente era a pedido de parte. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo iba a usucapiar un bien, yo solicitaba justamente el título a mi nombre.
Y estos justamente eran los interdictos posesorios. Al cumplirse los plazos determinados para que yo pueda usucapiar un bien, yo debía recurrir al magistrado y ese magistrado me daba un interdicto posesorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, al tener ese interdicto posesorio, yo pasaba a ser el dueño, amo y señor de las cosas. Condiciones para el cumplimiento: que lo hubiera arrojado por la fuerza en el año procedente al interdicto. Esto hace referencia a las cosas muebles. Que la posesión no hubiera sido viciosa respecto al destinatario del interdicto. O sea, que yo no me hubiera hecho del bien de manera viciosa. O sea, si no lo hubiera robado o si lo hubiera poseído mediante las armas u otra cosa en ese sentido. Si no se cumplía, apertura y instancia procesal para saber si esa condición se verificaba en el caso. En el supuesto, el destinatario sería condenado al pago de daños e intereses. Este es el caso de que si tenía, la posesión tenía ciertos vicios. Yo tenía, se hacía la acción reivindicatoria y si se demostraba de que yo actué de mala fe para conseguir un bien, conseguir el bien, entonces yo tenía que reivindicar, o sea, tenía que pagar ciertas, este, ciertas reposiciones al dueño. Condiciones para el cumplimiento: que lo hubiera arrojado, perdón, decía ley. Lo de retener la posesión, orientados hacia el mantenimiento de la posesión. Esto hace nada más que a qué va dirigido ese interdicto posesorio. Orientados hacia el mantenimiento de la posesión. Es decir, quiere decir esto de que se protege al bien justamente para que alguien sea dueño de esto, a defender el estado posesorio actual o inmediato anterior frente a las perturbaciones o agresiones. Los de recuperar la posesión, como les dije, la recuperando posiciones es una acción reivindicatoria, que esto se protege justamente para que no haya ningún tipo de acción, de acción que pueda perturbar el patrimonio de una persona. Posesión no era protegida si era viciosa. Interdictos para retener la posesión. Hace rato vimos los interdictos de la posesión y ahora vemos los interdictos para retener la posesión. El uti possidetis, ya habrán escuchado esto miles de veces si es que están ambientados en el ámbito civil, que protegía al actual poseedor del inmueble. O sea que el uti possidetis protegía al poseedor en ese momento. El utrubi, en el cual de las partes, que protegía la posición del que había poseído la cosa mueble durante la mayor parte del año anterior a la emisión del interdicto. O sea que si yo, por ejemplo, tenía mi libro y lo tuve en un tiempo indeterminado muy largo y salía un interdicto de que yo podía ser dueño de eso, entonces yo era dueño de eso por más que eso solo de una persona ajena. El derecho justiniano se asimiló el interdicto utrubi al usi possidetis, o sea, con las reformas justinianas de la posesión o de los derechos reales, justamente la utrubi dejó de desaparecer y pasó a ser disuelta por el uti possidetis. Interdictos para recuperar la posesión. Estamos dando tres tipos de interdictos: el interdicto de la posesión, el interdicto para retener la posesión y ahora el interdicto para recuperar la posesión. Por la fuerza, que obligaba en los términos consignados un poco más arriba el que se había apoderado por la fuerza. O sea que el que entraba con violencia a mi terreno, había un interdicto que decía de que él me tenía que devolver eso. ¿Por qué? Porque actuó de mala fe. Debía armata por la violencia armada. Lo mismo que el de arriba, pero con la utilización de las armas. El derecho justiniano se funde en estos dos interdictos en uno que presenta el término anual del interdicto de vi. O sea, el interdicto de vi pasaba a... se disolvía el interdicto de vi armata y pasaba a ser solamente de vi. ¿Alguna consulta que tengan acerca de la posesión? Bueno, sigamos. Modos de adquirir la propiedad. La clasificación de los modos de adquirir la propiedad, los originarios y derivados y otros. El modo es la forma como se desarrolla el acto mismo de adquisición del dominio. Los hechos o negocios jurídicos que dan nacimiento al derecho de propiedad y los derechos reales. Independientemente del título de propiedad, los modos de adquirir el dominio son: independientemente a comprar una propiedad, se puede también adquirir de otras maneras. Las maneras originarias, derivadas y otras. Originarias, por el cual el derecho nace en cabeza del adquiriente, las cosas cuyo dominio se adquiere por mera aprehensión, la res nullis y la res derelictae. ¿Qué quiere decir esto? Que
Esto, por ejemplo, hace parte de la posesión también. La res nullis son las cosas abandonadas, o sea, son las cosas que no son de nadie. Y la res derelictae son las cosas abandonadas. Y esto entonces puede o son sujetos a ocupación. Yo puedo ir a ocupar esos muebles o inmuebles, entonces si se cumplen los plazos, eso puede ser mío. Los derivados, cuando ya existía un dominio anterior y el dominio nuevo es solo una continuación de aquel. Ejemplo, el iurisesio. El derivado puede ser, por ejemplo, una herencia. ¿Por qué? Porque yo, siendo padre, siendo un pater family, yo le heredaba un terreno a mi hijo, entonces eso pasaba a ser una adquisición derivada. Mi hijo adquiría el terreno mediante mi derivación. Los civiles, los estudios del derecho civil, y son ellos, o sea, los estudia el derecho civil y son ellos. La emancipatio, la iurisesio, la judicatio, la lex iusupatio. Por venta, por civil, o sea, por la adquisición civil son por venta, por cesión, por adjudicación, por ejemplo, un magistrado me adjudicaba un terreno mediante una acción reivindicatoria, la lex, o sea, mediante la ley y mediante la usucapión o mediante la posesión. Esas son las formas civiles de adquirir algo. Se, se caracterizan por la utilidad que de ellos toman los ciudadanos romanos y por su rigor, solemnidad y publicidad. Tienen ciertos rituales para hacer o para que valgan este tipo de cosas. Las naturales procedían del derecho de gentes y no requerían más que la simple toma de posesión como la ocupatio, la traditio o la accesia. Las naturales procedían del derecho de gentes. ¿Qué es el derecho de gentes o el ius gentium? El ius gentium era el derecho público que utilizaba Roma para desenvolverse con otros pueblos, que posteriormente, en la época de Diocleciano, creo que se le dio la ciudadanía romana a todos los pueblos tomados por Roma en ese momento. Entonces el ius gentium pasó a ser más o menos de ser un derecho público internacional a ser un derecho público con otros pueblos, o sea, con pueblos romanos, pero con derechos diferentes. Entonces, mediante la adquisición natural, era la posesión, o sea, por ejemplo, yo me iba y me asentaba en un terreno y mediante la posesión yo era adquiriente de ese terreno. La ocupación es misma. Lo único que varía ahí es que él puede adquirir, pero en el derecho civil lo que no adquiría. Así mismo, así mismo. ¿Dónde me ves? Naturales. La posesión como la ocupatio, que son prácticamente la misma cosa. La traditio, que es prácticamente cederle a una persona, y la accesio. A título universal, la adquisición a título universal define un modo completo de transmisión de los derechos de la propiedad, sea de forma universal o de una parte del mismo, como por ejemplo la adrogación, la sucesión o el matrimonio cumano. ¿Qué quiere decir esto? Más allá, le voy a dar un ejemplo de pues, la adrogación. La drogación vimos que es una forma de matrimonio cumano. Vimos que, por ejemplo, en el matrimonio cumano, uno pasa a estar bajo la mano del pater family. O sea, la esposa, después del esponsal, después del matrimonio, pasa a estar bajo la mano del esposo, del pater family. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de que la esposa pase a ser una persona leni iuris por parte del pater family, también las cosas de esa persona pasa a ser parte del patrimonio del pater family. Más allá de solo una cosa o más allá de solo una persona, entonces también pasan los bienes materiales de esa persona en patrimonio a la otra persona. A título particular, la adquisición a título particular contempla la transmisión de derechos y la propiedad de cosas taxativamente especificadas, entrando a formar parte de un nuevo patrimonio. Esto, más allá de la diferencia entre título universal y título particular, hace referencia a cosas específicas. Ejemplo, por ejemplo, un libro o una mesa o pequeñas cositas que pasan a mi patrimonio. Entonces son más específicos que a título universal. La doctrina del título y del modo. El título es la adquisición del dominio y el modo por el cual se adquiere. En toda adquisición de propiedad es necesario no confundir el título y el modo de adquirir. El título se adquiere mediante la res mancipi. ¿Qué quiere decir esto? Que el título uno adquiere
mediante la compra del inmueble y también, o sea, el fin, ¿cómo les puedo explicar? Para hacer una diferenciación entre el título y el modo. El título es la adquisición total y el modo es la forma en que se adquiere. Ejemplo, la usucapión y la adquisición mediante la compra tienen el mismo título. La única variante es que yo adquirí, o sea, la única variante es el modo. Yo adquirí mediante la compra de ese bien y mediante la usucapión yo adquirí mediante la posesión de ese bien. Solamente eso es la gran diferencia entre los dos. Circunstancias que ordinariamente deben reunirse. Llamamos título al acto o la razón que nos da derecho a exigir la entrega de una cosa material o de un derecho. El título que yo tengo, y no se confunda, también es título, por ejemplo, de que algo me pertenece a mí, pero el título hace referencia a el título jurídico. A ver cómo les puedo explicar. Por ejemplo, cuando hablamos de título para el derecho romano, hablamos de que tiene que tener el título de buena fe, por ejemplo. El título es un reconocimiento que tiene el derecho romano para que eso pueda valer. Ejemplo, título de buena fe. Para que yo pueda tener, para que pueda valer los plazos de la usucapión, tiene que tener el título de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? El título de buena fe es reconocido por el derecho. El título es algo reconocido por el derecho para que una persona pueda ser poseedora de algo. Como les dije el ejemplo, el título de buena fe es reconocido por el derecho. Por consecuente, esa persona, al cumplir los pasos, a los plazos de la usucapión, entonces esa persona va a ser poseedora de ese bien. Y el modo, como les dije hace rato, el modo prácticamente es lo mismo. El título es algo que me otorga a mí poder exigir, como también ser, o sea, poder decir que yo soy dueño de algo. Entonces, y el modo es la forma en que yo adquiero algo. Eso es la gran diferencia entre título y modo. El título, entonces, a mí me permite, al tener el título, a mí me permite exigir. Y el título no hace una diferenciación. Yo puedo adquirirlo mediante la usucapión o puedo adquirirlo comprando. Voy a tener el título y eso me va a permitir accionar. Y el modo es la forma en que yo adquirí, ya sea por compra, por usucapión, por ocupación o por lo que sea. La ocupación. La ocupatio. Originario de adquisición de la propiedad de las cosas de nadie. La res nullius, como les dije hace rato. La res nullius hace referencia a las cosas que no son de nadie. Por ejemplo, una moneda que yo encuentro en la calle es res nullius. ¿Por qué? Porque no le pertenece a nadie, porque nadie es dueño de esa cosa en ese momento. Se adquiría... ¿Cómo? Serían las cosas abandonadas, por decirlo así. Así mismo. La res nullius, no, las cosas abandonadas son otras cosas. Las res nullius son las cosas que no son de nadie. Ejemplo, un terreno, no es que no son de nadie. Sería, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Prácticamente sería lo mismo las cosas abandonadas. Pero las cosas abandonadas tienen una sección. ¿Cuál es la sección? Que las cosas abandonadas alguna vez pertenecieron a alguien. Hace rato creo que dije su nombre, no me acuerdo más cómo se dice en latín. Pero la gran diferencia entre las cosas que no son de nadie y las cosas abandonadas es que las cosas alguna vez fueron de alguien. Y esa persona puede pedir una acción reivindicatoria para recuperar esa cosa. Pero, por ejemplo, por una moneda nadie va a pedir una acción reivindicatoria. Por consecuente, yo puedo pasar a mi patrimonio. Se adquiría este derecho de propiedad por el derecho de gentes. Del concepto se pueden... El derecho de gentes, y esto le voy a explicar bien. El derecho de gentes, después de que Roma haya invadido todo y se haya denominado prácticamente un derecho civil, el derecho de gentes pasó a ser la mayor representación del derecho civil en Roma. ¿Por qué? Porque pasaba a ser derecho privado y lo que hoy nosotros, el derecho de gente pasaba a ser el derecho civil que nosotros conocemos hoy día. Por eso cuando hablamos de contrato y todas esas cosas, acá cuando vemos, hablamos de ius gentium, que es justamente el derecho de gentes. Que el sujeto sea, perdón, del concepto se pueden extraer los requisitos esenciales que son que el sujeto sea capaz y tenga la intención de ser propietario, que tenga el animus domini, que tenga la voluntad de ser propietario. Eso es para la ocupación. Que el objeto sea susceptible de apropiación y que actualmente no pertenezca a nadie. Ahí está. O sea, perdón, pensé que iba a decir el otro. La res nullius. O sea que ese objeto, ese patrimonio no sale de nadie. Entonces, ese está sujeto a ocupación. ¿Por qué? Porque el derecho, pues obviamente, no puede ser algo que vaya otra vez contra el derecho. El derecho tiene que ser algo transparente. Yo no puedo ocupar algo y el derecho no me puede reconocer algo que yo ocupo de mala fe. Si es de alguien, el derecho no me va a reconocer.
Por consecuente, no tiene que ser de nadie, tiene que cumplir los plazos exigidos, tiene que cumplir las formas exigidas y tiene que cumplir las solemnidades necesarias para que yo pueda para que yo pueda ocupar eso. Y la ocupación, la última forma de la ocupación es la usucapión. La usucapión es la forma de adquisición del bien. No es que la usucapión es el modo o el tiempo que yo paso. El modo o el tiempo que yo paso es la ocupación y la ocupación termina en la usucapión. La usucapión es la forma en que yo quiero eso. El objeto es susceptible de apropiación. Que se verifique un acto de toma de posesión que será distinto según la naturaleza de la cosa, pero que en general debe ser suficiente para que ella quede bajo nuestro poder de disposición. Casos de ocupación. Ocupatio bélica, conquista por la guerra, lo que hacía Roma. Por ejemplo, cuando Roma se fue a las guerras púnicas contra los cartagos, ocupó gran parte de lo que hoy día es bajo España, ¿verdad? Entonces ocupó mediante la ocupatio bélica. Ocupación de animales salvajes. Mientras que el animal estaba herido o a la fuga no había sido aprendido por el cazador. Esto es muy fácil, ¿verdad? Cuando yo me voy y cazo un animal, yo le mato a ese animal y agarro y llevo conmigo, por consecuente es mío. Objeto de la ocupación. Y acá entramos. La res nulio y la res derelictae. Eso es lo que le dije hace rato. Para que algo sea objeto de ocupación, no debe pertenecer a nadie o debe ser un bien abandonado. La res nullius es no pertenece a nadie y la res derelictae es que fue abandonado. La res nullius es la cosa que no tiene dueño, o sea, adquiere su propiedad mediante el modo originario de la ocupación. La res derelictae son las cosas abandonadas, aquella cuya propiedad ha renunciado a su titular. Puede considerarse la derelictae como un caso de traditio e inserta en persona. ¿Qué quiere decir esto? Si la res derelictae puede ser una forma de pasar de dueño a dueño. Y esto es imposible. ¿Por qué es imposible que las cosas abandonadas sean una forma de transmisión de propiedad? ¿Por qué? Porque el que abandonó ese bien no está en conocimiento de que eso se va a ocupar. Por consecuente, para que la traditio pueda existir, es que los dos, tanto el que va a entregar el bien como el que va a recibir, tiene que estar en conocimiento de esa cosa. Tiene que haber un cierto ritual para que pueda existir la traditio. Entonces, al no existir ese conocimiento, entonces no puede ser una traditio la res derelictae. O sea que si yo me voy y ocupo algo abandonado, yo no voy a estar, el dueño anterior no me va a estar cediendo eso, sino que yo voy a estar ocupando. Entonces no puede ser una traditio. Tesoro. Un tesoro es cierto antiguo depósito de dinero del cual no queda memoria, de suerte que ya no tenga dueño. Pues de este modo se hace el que lo hubiera encontrado. Ejemplo, el famoso Tataú. Tataú no es de nadie, pero uno encuentra, y si es que tenés la suerte de encontrar, es tuyo. Hoy día creo que si uno encuentra ciertas cosas relacionadas a eso, creo que uno tiene que recurrir al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque se supone que eso es del Estado. Pero si alguien hubiera escondido bajo tierra alguna cosa por causa del lucro o miedo o de custodia, esto no es tesoro. Respecto a ella se comete también hurto. ¿Por qué? Porque justamente el dueño tuvo la intención de esconder esa cosa. Entonces, si yo encuentro y agarro para mí, entonces en la antigua Roma se tenía eso como hurto. Reglas. Es necesario que la cosa sea abandonada para que se considere susceptible de aprehensión. La cosa tiene que ser abandonada porque si no va a tener vicios. Porque quiere decir que yo voy a estar entrando en el terreno ajeno o yo voy a estar enajenando ese terreno para mí. Entonces va a tener vicios y el derecho no me va a reconocer. La cosa debe ser res derelictae, debe ser abandonada. O sea que para que algo pueda ser ocupado tiene que tener dos objetos importantísimos. Tiene que no pertenecer a nadie y tiene que tiene que ser abandonado. Tesoro, reglas para su ocupación. Dependía del lugar donde fuera encontrado y era adquirido por el hallazgo. Esto hace referencia al tesoro. En su propio fundo. O sea que
si yo encuentro en mi terreno plata de eso me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque está en mi terreno. En fondo ajeno por casualidad, mitad a descubridor y mitad al dueño del fondo. O sea, si yo encuentro el terreno ajeno, plata de yo me voy, o sea, si yo me voy, por ejemplo, no sé, en el Chaco y encuentro plata de y el terreno es de otra persona, entonces, pero yo por casualidad lo encontré ahí, entonces 50% es mío y 50% es de esa persona. El fondo religioso, fondo nullius, nada le corresponde al descubridor. Si yo me voy, por ejemplo, a una iglesia y encuentro plata o algo parecido a algo valioso, eso no va a ser mío, eso le va a pertenecer a la iglesia. El fondo público, 50% pertenece al fijo y el restante al descubridor. Eso es lo que le dije. Si uno, por ejemplo, hoy día en Paraguay encuentra ciertas cosas valiosas, 50% es del Ministerio de Hacienda, o sea, del Estado, y 50% es mío. Cosa que obviamente no es así. No te van a dar más. Creo que ya hubo un caso justamente de eso. Bueno, bolilla 23, la accesión. ¿Qué es la accesión? La accesión hace referencia de una cosa mueble adherida, o sea, hace parte, o sea, hace referencia a una adhesión, a algo que se adhiere a algo, ya sea una cosa mueble a una cosa inmueble o de una cosa inmueble a algo mueble. Es un modo de adquirir la propiedad de bienes muebles e inmuebles, en que se encuentran los supuestos en que dos casos de distintos dueños se unen artificial o naturalmente, formando una nueva cosa inseparable. Ejemplo, ¿por qué habla de artificial y natural? Por ejemplo, yo tengo un terreno en San Bernardino y yo tengo una pequeña islita ahí cerca de mi terreno. Viene un temporal, lleva todo lo que es esa parte y todo lo que era eso de la islita termina en el terreno de mi vecino. Eso es una accesión natural. ¿Por qué? Porque un bien inmueble se unió a otro bien inmueble. Pero eso sigue siendo mío. A una accesión artificial, por ejemplo, el cemento que construye la casa, porque el terreno es inmueble, la tierra es inmueble, pero si yo vengo y construyo una casa, porque los cementos, los ladrillos, todo eso son cosas muebles, pues se puede mover, posteriormente se transforma en una cosa inmueble, eso es algo artificial. ¿Por qué? Porque yo a algo inmueble le estoy adhiriendo algo mueble, algo mueble artificial. La adquisición de los frutos por el propietario. Los frutos son los rendimientos que produce de manera periódica una cosa, sin alterar la sustancia de ella. O sea que, por ejemplo, una cosecha, si yo planto trigo, mi rendimiento va a ser el trigo cosechado. Así, por ejemplo, los frutos naturales, como las cosechas, la leche, la lana y las crías de los animales, igualmente son frutos civiles, es decir, los rendimientos pecuniarios, pero que produzca dinero, que se producen por arrendamiento de alquileres, por ejemplo. Los frutos industriales suponen la actuación y el trabajo del hombre, como la uva que se convierte en vino, los frutos se dividen en frutos pendientes, y acá entramos en lo que es el rendimiento de lo que es algo en un bien inmueble, que no se han separado aún de la cosa fructífera y son por lo tanto accesorios de esta. O sea, si yo por ejemplo tengo un fruto de manzana en mi casa, esa manzana es mía. ¿Por qué? Porque el árbol está dentro de mi terreno. Frutos separados, extantes, son los frutos extraviados de la cosa fructífera que están todavía en el patrimonio de quien los negoció. Frutos percibidos, frutos naturales separados de la cosa fructífera, recogidos y percibidos. Ejemplo, yo veo un árbol de mango, agarro el árbol de mango, está sobre la vereda del árbol, entonces yo agarro y ese bien ya no me pertenece. Frutos por percibir, frutos que pudieron percibirse pero que dejaron de ser percibidos. Frutos existentes, frutos consumidos. Todo esto hace referencia a las cosas muebles adheridas a las cosas, o a las cosas muebles adheridas a las cosas inmuebles, o las cosas inmuebles dentro de las cosas inmuebles. Por ejemplo, un árbol. Casos de la accesión natural. Como les dije hace rato, les di el ejemplo de la islita, ¿verdad? La accesión natural serían las cosas naturales que se adhieren a algo inmueble. La adquisición del derecho de propiedad se da de tres maneras: por derecho natural, por derecho civil, por derecho natural, por ejemplo, los cauces hídricos. Si yo compro un terreno y hay un cauce hídrico ahí, eso es mío, por derecho natural. Por derecho civil,
la adquisición de un bien mueble o inmueble y por derechos de gentes, mediante la ocupación, por ejemplo. Por derecho natural se adquiría la propiedad de las cosas por asesión natural de los siguientes modos. Por aluvión, en un supuesto de asección de inmueble a inmueble, como por ejemplo le doy el caso de la isla, por ejemplo, o algo que se adhiere naturalmente a otra cosa, a un bien inmueble. Abulsión es el otro supuesto de asección natural de inmueble a inmueble, porque si la fuerza del río hubiere arrancado una porción de tu predio y la hubiere arrastrado al vecino, es claro que pertenece tuya. Pero si por más de largo tiempo se hubiere adherido al fondo del vecino y los árboles que consigue hubiera arrastrado hubieran hecho raíces, este fondo de este momento se estima que han sido adquiridos por el fondo del vecino. O sea que, como le dije hace rato, si un árbol es arrastrado por un cauce hídrico y se va y pone raíces en el, fruto, en el terreno de mi vecino, ese le pertenece a mi vecino. Pero mediante el aluvión, si yo me voy y se arrastra eso, yo puedo seguir, yo puedo pedir todavía eso que es mío. Esto hace referencia al ejemplo que les di. Alveus di derelictus, lecho abandonado por el río. Más si abandonado por completo, su cauce natural hubiera comenzado a correr por otra parte. El anterior cauce es en verdad de aquellos que poseen predios junto a su orilla. O sea que el cauce hídrico es natural. Y si pasa cerca de mi terreno, va a ser mío. Accesión artificial. Cuando la accesión de la cosa es producida por causa del hombre. Eso es muy fácil, como le dije el ejemplo hace rato. La cosa inmueble, o sea, la cosa mueble agredida a la cosa inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, como le dije el ejemplo de la casa. La cosa inmueble que sería el terreno y la cosa mueble que serían los materiales para la casa. Por ejemplo, puede ser también algo inmueble, como por ejemplo una planta. Pues yo puedo plantar algo en mi inmueble y eso me va a pertenecer. Esa es la sección artificial. Y acá habla de lo que es la adjunción artificial. Por ejemplo, una pintura, cuando se pintaba sobre una tela ajena, se defendió el principio de la obra de arte y la tela pasaba a ser parte de la pintura y por lo tanto el pintor. O sea que si yo, por ejemplo, derramaba pintura sobre un arte, eh, lo que define al dueño de eso es el cuadro en sí. Entonces la pintura derramada va a pasar a ser parte del cuadro. La escritura, lo mismo que pasa con el cuadro. El hecho característico de que alguien sea dueño de eso es porque es dueño del marco, o sea, del cuaderno o de algo. Y la pintura adherida para escribir hace parte del cuaderno, por consecuente hace parte del patrimonio de la persona dueña del cuaderno. El Confucio y el Comixtio. La Confucio era la mezcla de los líquidos y la Comixtio era la mezcla de los granos. ¿Cómo se hacía para diferenciar esto? Se hacía mediante quién ponía más líquido. Ejemplo, de ser posible la separación se realizaba, pero no de serla se reconocía a ambas partes de la propiedad de acuerdo a la cantidad y calidad de lo mezclado. Si se podía separar el líquido, o el grano en este caso, que es la comictio, entonces uno era dueño de cada una de las cosas. Pero si no se podía separar, entonces uno era dueño, el que ponía más era dueño de la cosa. Lo mismo para la Confucio y lo mismo para la Comixtio. Lección 24. Otros modos de adquirir la propiedad. La emancipación es la venta imaginaria o institución, esta propia también de los ciudadanos romanos. Este negocio se hace de la siguiente manera, en presencia de 5 o más testigos. Este es un negocio comercial. La característica principal, a diferencia de las otras compras, esto se hacía frente a 5 testigos y con una balanza. La in juris sessio era un medio de adquirir el dominio en presencia del magistrado. Consistía en la reivindicación. La in juris sessio era la adquisición de algo mediante un proceso jurídico, mediante un proceso judicial. La traditio es una entrega. La traditio es, yo tengo un terreno, le entrego a Víctor y entonces eso pasa a ser parte de su patrimonio. La adjudicatio. La adjudicatio es el acto de señalar o consignar al juez algo en la asignación de la cosa por sentencia dictada por un juez, como por ejemplo la división, la copropiedad entre los condominios. Acá, por ejemplo, el ejemplo está muy marcado, ¿verdad?
La copropiedad, la división por parte de las cosas mediante el juez. Entonces, esta copropiedad pasa, o sea, la, la, la copropiedad de la cosa pasa mediante una adjudicación de un juez. La participación, la herencia también es una adjudicación. ¿Por qué? Porque el juez parte las cosas y se la entrega a cada uno de los herederos. La usucapión más explicado, la usucapión es la posesión de la cosa mediante un tiempo determinado y posteriormente, al cumplirse los plazos, esta pasa a ser a un poseedor. Que la cosa puede ser adquirida por usucapión. La res habilis, como le dije hace rato, estos son los títulos que tiene que tener la usucapión para que el derecho reconozca la posesión. La cosa puede ser adquirida por usucapión. Tiene que tener justo título, tiene que ser reconocido por el derecho, como les dije hace rato, tiene que ser por buena fe, la posesión debe ser por buena fe, la posesión continuada durante el tiempo señalado por la posesión tempus, en los 3 años si es una cosa mueble, si es una cosa inmueble tiene que ser por 10 años ininterrumpido o 20 años ininterrumpido. Usucapio pro herede. Trata de la usucapión de las cosas hereditarias como una aplicación de la herencia del precepto de la ley de las 12 tablas. La cosa usucapida también puede hacer parte del patrimonio hereditario. Tabla sobre la usucapio, que consideraba como una regla de los antiguos, que no nada más que aseveraciones de lo que es la usucapión, ¿verdad? Pero la usucapión, como les dije hace rato, hace parte. ¿Qué es la usucapión? Es la posesión de un bien mediante un tiempo determinado para hacerse dueño de él. Y bueno, yo creo que nadie, o Oliver, vamos hasta la bolilla 24 hoy y mañana podemos terminar las 4 que faltan. No sé si está Oliver o está nadie. Pues dale. Entonces, mañana a qué hora ustedes pueden o quieren. No, ustedes, yo mañana estoy libre, así que ustedes me dicen, coordinan con sus compañeros y ustedes me dicen y le metemos. Dale, dale. Genial, entonces. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer de esto? Mañana igualmente vamos a repasar otra vez esto de manera detallada. Bueno, Naye, no sé si Naye está ahí. Capaz entonces. Entonces nos vemos mañana. Oliver, vos me avisas, o Naye me avisa, o Paz me avisa. Entonces, yo no creo que sea tan necesario para los compañeros de Paz porque ellos creo que rinden virtual, pero igualmente sería interesante que entren en la clase. Bueno, entonces, vos me avisas mañana, Oliver, o me avisa Naye, y le metemos. Sí, te vamos a avisar. Muchísimas gracias por la clase, Iván. Dale, dale. Cualquier cosa, atento.